¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una vez más quisiera leer en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Indudablemente se nos habla de transformación. Y en un vídeo anterior hablábamos de que una cosa es información y otra cosa es transformación. Tener información no implica que estemos siendo transformados. A veces tenemos demasiada información, estamos saturados. Como solemos decir, nos sale hasta por las orejas. Tenemos comezón de oír. Pero esto no implica que esté habiendo transformación. A veces menor información, menor conocimiento y una correcta asimilación es la clave. Ahora, por eso dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? Cómo nos transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí la palabra que es traducida como entendimiento es la palabra griega nous, que es mente. Entonces es la renovación de nuestra mente que provoca esa transformación. Gracias a Dios que por su Espíritu nacemos de nuevo y somos nuevas criaturas, pero debemos ser nuevos hombres. Y la única manera de ser nuevos hombres o nuevas personas es a través de tener una nueva mente. El tener una mente renovada, una mente transformada, nos hace realmente nuevos, enteramente nuevos y preparados para todo lo que Dios tiene. Pero es la palabra mente. Y sabemos que la mente es el asiento de la conciencia reflexiva. La mente es el asiento de la conciencia reflexiva, que comprende, por una parte, la facultad de la percepción y de la comprensión. Esa facultad, esperemos que sea una facultad bien desarrollada para la percepción y comprensión, a veces de las cosas, de los hechos y de los conceptos. Pero al mismo tiempo también es el asiento de los sentimientos, juicio y también, indudablemente, voluntad o determinación. Ahora, ¿por qué es necesaria la renovación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestra mente? Pensemos en algo. Una buena intención con una mala definición va a provocar sí o sí una equivocación. Repito, una buena intención con una mala definición va a provocar sí o sí una equivocación. Somos sinceros, puedo ser muy sincero en lo que quiero hacer, hay una buena motivación, pero si la definición es incorrecta, indudablemente mi sinceridad vale de muy poco porque al final me voy a equivocar, porque lo que está fallando es la definición. ¿Quién define qué? Es la clave. ¿Cómo hemos definido ciertas cosas y nos falla la definición? Por ejemplo, nos puede fallar la definición de quién es Dios, de cómo es Dios, y necesitamos una correcta definición. Necesitamos una definición de quién soy yo. Uno piensa, yo sí sé quién soy, yo me conozco, pero puedo estar manejando una mala definición de mí mismo. ¿Quién me definió? Me definieron mis padres, la sociedad, los diferentes lugares donde he tenido escolarización y formación académica. ¿Quién ha definido quién soy yo? Y muchas veces estoy manejando una definición equivocada incluso de lo que soy y de mí mismo. Una definición equivocada. Puedo estar manejándola en cuanto al matrimonio, en cuanto a las relaciones con otros. Puedo estar manejando una definición equivocada en cuanto a qué es importante en la vida, una definición equivocada en cuanto a lo que tiene valor en la vida. ¿Qué es lo que tiene valor? ¿Qué es lo que importa? Insisto, definiciones, pero ¿quién define qué? Y entonces mis definiciones pueden estar muy equivocadas. Incluso pensemos una definición equivocada del amor y yo puedo estar pensando que estoy amando, pero tengo una mala definición de lo que es el amor y al final realmente si lo definiéramos bien no es amor sino simple y puro egoísmo. Entonces, ¿quién define qué? Porque, insisto,
una buena intención con una mala definición va a provocar sí o sí una equivocación. Y tenemos que entender que por eso Pablo está hablando de la renovación de nuestro entendimiento, la renovación de mi mente. De ahí la importancia de presentar nuestro culto racional, nuestra capacidad reflexiva, nuestra capacidad de querer entender. Estoy sacrificando, Señor, yo pienso que ya sé, yo pienso que tengo claras las definiciones, pero me estoy equivocando. Y si me estoy equivocando, algo falla. Sinceridad hay, buena intención la hay, pero si me estoy equivocando es porque la definición es incorrecta. La definición en cuanto a la relación con esta persona, en cuanto a este asunto, necesito definición. Entonces vengo como sacrificio vivo. Señor, esto es lo que estoy viviendo, me estoy equivocando, lo pongo en el altar, porque indudablemente, insisto, lo que me está fallando es la definición de lo que debe ser correcto, y he prestado oídos, ¿verdad? Porque a veces deberíamos preguntarnos lo que hablo, a quién se lo he oído. Igualmente, mis conceptos, mi percepción de las cosas, mis definiciones, ¿quién me las ha dado? Y tenemos que permitir que el Espíritu de Dios nos lleve por la palabra y por su Espíritu, el Espíritu de verdad, a entender una correcta definición. Entonces hay una renovación de la mente, hay una comprensión adecuada de las cosas y hay una transformación. Pablo incluso habla en Efesios de que seamos capaces de comprender dos aspectos importantes: comprender y tener la capacidad de comprender. Y la capacidad de comprender muchas veces se va desarrollando en función de un anhelo, de un querer. Eso, de un querer comprender y así movernos en lo que Dios quiere. ¿Y todo esto por qué? Porque tenemos una mente corrompida. Tenemos definiciones corrompidas, fornicadas. Mira, palabras, y recuerda algo, todo fue creado por el verbo, todo fue creado por la palabra. Dios lo definió todo perfectamente bien, sin que faltara detalle alguno. Era perfecto y bueno, y Dios lo bendijo. Dios lo creó todo por la palabra. Y las palabras crean oraciones, crean comprensión, crean comunicación y lenguaje. Las palabras crean cultura. Entonces las palabras crean definiciones. Y esto es lo que ocurrió, esto es lo que se corrompió desde el huerto del Edén. Satanás vino a corromper las palabras, a fornicar las palabras, y más adelante haremos reflexiones sobre esto, porque es muy interesante cómo todo esto fue corrompido desde el principio. Insisto, pareciera que yo manejo buenas definiciones, pero cuando Dios me da luz por su Espíritu y por la palabra, lo que estoy contemplando es una definición, palabras corrompidas que fueron unidas de forma inadecuada. Eso es lo que hizo Satanás hablándole al hombre, porque ¿cuál era el poder de Satanás? Que habla. El poder de la serpiente es que habla, pero hablaba distorsionando, fornicando y corrompiendo las palabras. Y recuerda algo, a las definiciones y a la palabra de Dios no se le quita ni se le añade ni lo más mínimo, ni siquiera un tilde. Pero cuando nos damos el lujo de corromper, de querer reinterpretar a Dios, no, que va. Lo que pasa es que déjame que yo te explique lo que Dios ha querido decir, y es así de esta manera. Entonces se corrompe, se fornica la palabra, y entonces una palabra fornicada va generando eso, una comunicación, una cultura, definiciones equivocadas. Y eso es lo que tenemos. Tenemos una mente corrompida, una mente que fue fornicada y adulterada, y por eso venimos a Cristo, y por eso tenemos esta profunda necesidad de estar continuamente siendo renovados en nuestra mente, transformados en nuestro interior a través de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión, de nuestras definiciones. Insisto, a veces pensamos que sabemos y no sabemos. Pensamos que tenemos claras las ideas y no, nos falla y hace aguas por todos los sitios. Las ideas están equivocadas porque los conceptos están equivocados y necesitamos recomprender
reinventarnos interiormente y tener luz y abrirnos a esa comprensión, a esa adecuada definición de las palabras y al comprenderlo, somos transformados y somos hechos nuevos para caminar en lo que Dios tiene. Por eso la importancia, Pablo incluso, fíjate, dice, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, lo que estás viviendo, pero sabes que te estás equivocando porque tienes una mala definición. Ven con tu culto racional, ponte a pensar y a reflexionar, medita, cuestiona, como decíamos, lo que dice el profeta Jeremías, ¿verdad? Preguntad, cuestiónalo todo y cuestiónate a ti mismo. Y aunque tú pienses que eres el más listo, tienes todo claro, la cosa sigue fallando, la definición es incorrecta, la mente está corrompida y necesitamos caminar en una renovación de nuestro entendimiento para comprender, para visualizar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y así no equivocarnos. Porque, insisto, una buena intención con una mala definición y manejamos muy malas definiciones va a provocar sí o sí una equivocación. Entonces, si nos estamos equivocando, lo que tenemos que corregir, y recuerda algo, si algo falla en la ecuación, desde luego no es Dios, somos siempre nosotros. Y lo que está fallando es nuestra mente, lo que está fallando es nuestra comprensión de los asuntos de la vida, de nosotros mismos, de Dios, de tantas cosas que nos rodean, y necesitamos una correcta definición, que el verbo se nos revele, que el verbo traiga luz y vuelva a reconectar adecuadamente sus palabras y no las nuestras, ¿verdad? Quitando toda fornicación y quitando toda corrupción de nuestra propia vida. Esto es una transformación continua, una renovación continua. Así que por medio de la renovación de tu mente, de tu entendimiento, de tus definiciones, de tu comprensión. Así que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, delante de Dios. Sin esto, nos vamos a seguir equivocando. Y yo creo que tú y yo deberíamos pensar, oye, yo no me quiero equivocar más, ya me he equivocado bastante, ya he metido bastante la pata en muchos aspectos de mi vida, no me quiero equivocar más. Que Dios te bendiga mucho y recuerda, si es de edificación, pásalo. Bendiciones.